Bienvenidos a una nueva transmisión. Somos Iglesia Bíblica Manantial de Fe y su ministerio CVE, Camino, Vida y Esperanza. Acompáñenos a nuestras reuniones los días miércoles, culto de oración, 7 de la noche. Viernes, culto de enseñanza, 7 de la noche. Domingos, escuela dominical, 9 de la mañana y culto evangelístico, 5 de la tarde. Síguenos en Facebook y YouTube como Ministerio CVE, Camino, Vida y Esperanza de la Iglesia Bíblica Manantial de Fe. Por eso el tema de hoy está titulado El apóstol que se perdió. El apóstol que se perdió. En este pasaje, amados hermanos de la oración sacerdotal de Cristo, se nos presentan dos realidades bíblicas. La primera realidad, iglesia, es que Dios guarda solo a sus escogidos y los guarda para que no se pierdan, mientras estos perseveran por su gracia hasta el fin. La segunda verdad que veremos esta noche es que conforme a las Escrituras, muchos se perderán. Y no porque Dios así lo desee ni Dios no haya dado las oportunidades, sino porque han escogido pecar contra Dios. Han escogido voluntariamente deshonrarlo, apartarse de su verdad. Y como dijo el Señor, y esta es la condenación de los hombres, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron la oscuridad, la maldad, porque los hombres, esos hombres perversos, tienen corazón malo. En ambos casos, tanto en la obra de Dios para guardar a los escogidos, como en la perdición que escoge el pecador, la justicia y la gracia de Dios operan en forma santa y soberana. Dios, amados hermanos, es soberano para salvar por gracia a quien Él ha establecido extender su misericordia. Pero también como creador de todo, Dios tiene el poder y está facultado en su autoridad y conforme a su consejo para determinar para qué crea y qué uso dará a cada una de sus criaturas. Como bien lo ilustró el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, Dios puede amar a alguien o puede aborrecer a alguien, y esto conforme a su deseo, conforme a su voluntad soberana. Aún desde antes de que una persona venga a la vida, Dios puede amarlo o puede aborrecerlo, y nadie podrá nunca señalarlo como injusto. En Romanos capítulo 9, versos 13 al 16 se nos enseña, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y hace una pregunta el apóstol Pablo: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios cuando ama a alguien o cuando aborrece a alguien? ¿Que hay injusticia en Dios? Y responde el apóstol en el verso 14: en ninguna manera. El verso 15 aclara un poco más este aspecto, pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, nadie se salva porque es que tiene un deseo de ser salvo, ni del que corre ni del que llega primero, sino de Dios. La salvación depende exclusivamente de Dios, que tiene misericordia. Así que vemos cómo Dios puede amar o aborrecer, puede hacer que un corazón se quebrante para que se incline y se rinda a Él, pero Dios también puede endurecer un corazón para mostrar su poder sobre esa persona. Fue Dios quien endureció el corazón de Faraón para que no libertara a su pueblo Israel, a fin de mostrar su poder y de exaltar su nombre
sobre las naciones de la tierra. En ese mismo capítulo de Romanos 9, verso 17, dice: porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Usted dice: ¿por qué un hijo? ¿Por qué alguien que escucha la palabra de Dios, en lugar de ablandar su corazón, lo cierra? Porque Dios tiene misericordia del que tiene misericordia y endurece el corazón de quien Él quiere endurecerlo. Pero muchos podrían decir: ¿por qué si un Dios que se dice bueno, un Dios del cual la Biblia dice que es misericordioso, sencillamente no inclina el corazón de todos para que todos se salven? La respuesta, amados hermanos, es que nadie tiene la autoridad para juzgar a Dios, y mucho menos para cuestionarlo como Dios. Dios hace lo que quiere con lo que le pertenece por derecho, y esta creación, incluidos los seres humanos, son propiedad de Dios, son su creación. Y como el barro no puede cuestionar al alfarero ¿qué ha de hacer con él?, el hombre no puede cuestionar a su creador acerca de cuál es el destino y propósito por el cual lo creó. Así está escrito también en Romanos capítulo 9, versos 20 al 23. Dice el apóstol: antes, oh hombre, ¿quién eres tú? Mira esa pregunta tan poderosa y nos pone en nuestro lugar. ¿Quién eres tú? Para que alterques con Dios. ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Sabe? Con esta ilustración del alfarero, imagínese un alfarero que está en su taller y él tiene barro, es el mismo barro, pero él toma de ese barro y hace vasijas para diferentes usos. Algunas las hace para beber de ellas o para comer de ellas, pero otras las utiliza sencillamente para depositar en ella sus despojos, sus desperdicios. Verso 22 nos esgrime y dice: ¿y qué si Dios? Es una pregunta que reta al ser humano. O sea, no se trata si usted está de acuerdo, si a usted le parece que Dios está actuando bien. ¿Y qué? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? ¿Y qué pasa? ¿Cuál es el problema si Dios creó a un ser humano para que al final se perdiera? ¿Cuál es el problema?, dice el apóstol. No está culpando a Dios, simplemente está actuando de una manera sabia, poniendo las cosas en su lugar. Nadie puede decir por qué Dios juzgó así y por qué la vida de mi hijo o mi hija o mi esposo o mi esposa o mi hermano es así. ¿Por qué murió de esa forma y se perdió? ¿Por qué? ¿Quién puede juzgarlo? Nadie. Verso 23: y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. ¿Y qué pasa si Él creó a un ser humano para manifestar su gloria sobre él? Amado hermano,
aprendamos algo. Dios no es un ser humano. No hay nada que se compare a Él, no hay nada con lo que usted pueda igualarlo. Él es único en su género, único en su naturaleza, único en sus atributos, en su gracia, omnipotencia, sabiduría y soberanía santa. Ha hecho de su vida un vaso para honra, para hacer notorias las riquezas de su gloria en los siglos venideros. Pero también ha hecho vasos de deshonra para mostrar su ira y hacer notorio su poder para las generaciones y para los siglos venideros. La buena noticia para usted, amado hermano, la buena noticia para usted que está aquí, que nos sigue a través de las plataformas, que Cristo, en su misericordia, a través de su obra en la cruz, hizo de nosotros vasos de deshonra, vasos para honra, elegidos para Dios, para santificación. Porque usted fue elegido por Dios para ser santificado. Es lo que dijo Pedro a los expatriados y por aplicación a todos los creyentes de todos los tiempos. En Primera de Pedro capítulo 1 verso 1 y 2 dice el apóstol: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Fue Dios, amado hermano, en su sola potestad, que lo escogió a usted para salvarlo como vaso de honra. En Segunda de Tesalonicenses 2:13 se reafirma esta verdad bíblica, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios con respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. No fue una improvisación. Dios lo escogió a usted desde el principio para que fuera salvo. Por eso el salmista afirma acerca de nosotros, los escogidos por Dios, que somos bienaventurados, porque nos escogió para salvación, nos eligió del mundo perdido para ser salvos de su ira. Así está escrito en Salmos 33, verso 12. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Él escogió para sí. Pero mientras llega ese momento de ser llevados al cielo eterno, durante su peregrinaje en esta tierra, Dios ha prometido que usted, como su obra redentora, siempre será librado de toda mala obra y siempre será preservado para su reino. No importa lo que pase en este mundo perdido, no importa cuánta maldad se destile, usted y yo seremos librados por la poderosa mano de Dios de toda mala obra y seremos preservados para ser salvos. Así está escrito en 2 de Timoteo 4, verso 18. Y el Señor me librará de toda obra mala. No se preocupe. Pueden maquinar contra usted, pueden hacer planes para destruir su vida, su casa, lo que Dios le ha dado. Pero allí está Dios que respalda y cumple fielmente su palabra. El Señor me librará de toda, no de alguna, de toda obra mala. No solamente me va a librar, sino que dice y me preservará. Esto habla de la doctrina de la preservación de los santos.
Dios obrará en usted a través del Espíritu Santo para inclinar su corazón a hacer el bien, y usted puede perseverar en el bien porque Dios está actuando en su corazón para que usted no se desvíe, y preservará para su reino celestial. Así que los elegidos para salvación desde antes de la fundación de la tierra, los escogidos de Dios, pueden estar seguros y tranquilos de que Dios siempre los librará y que los preservará de toda obra mala, guardando. Así lo dice la Escritura cuando habla de la protección de Dios sobre su pueblo. En reiterados pasajes bíblicos, podríamos leer algunos esta noche para fortalecer su fe si es que está debilitado. En el Salmo 12, verso 7 se nos enseña: tú, Jehová, los guardarás, de esta generación los preservarás para siempre. Salmo 31, 23: amad a Jehová todos vosotros sus santos, a los fieles guarda Jehová. Salmos 32, verso 7: tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Salmos 37, 28: porque Jehová ama la rectitud y no desamparará a sus santos, para siempre serán guardados. Salmos 121, por si de pronto dice, y en el Nuevo Testamento hay promesas de que nos guardará también. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, verso 3: pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Así que no tenga temor del mal, porque hay una promesa para su vida. Guardado, porque Dios cumplió su palabra. Fiel es Dios. Guardó a Moisés, guardó a David, guardó a Gedeón y a cada hombre que había sido escogido, porque eran vasos de honras, preparados por Dios para manifestar su gloria sobre esos hombres. De esta misma manera, amados hermanos, Cristo, cuando vino en su encarnación terrenal y cuando escogió a esos hombres que llamó sus apóstoles, los guardó. Por 3 años sus discípulos estuvieron allí a su lado y estuvieron guardados por el Señor, como lo declaró Cristo en esa oración y en el verso que hemos tomado como estudio para esta noche. Acompáñenme allí a Juan 17, verso 12. Y esto fue lo que dijo el Señor: esos hombres que estuvieron con Él por 3 años. Dijo el Señor cuando estaba con ellos en el mundo: yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió. Los que eran de Él, los que eran de Dios, no se perdieron. Jesús los guardó. Y usted se preguntará cómo pudo Cristo guardar a sus discípulos. ¿Sabe? La respuesta es que en muchas formas Jesús guardó a estos hombres porque eran suyos. Una de las maneras más maravillosas para guardar a alguien es enseñarle la verdad. Porque cuando usted conoce la verdad, no podrá ser engañado por la mentira de Satanás. Cuando usted conoce la verdad de Dios, las falsas enseñanzas nunca podrán desviarlo del camino de Dios. Y esa es una de las maneras como Dios lo ha guardado a usted, sacándolo de la mentira, sacándolo de la idolatría, sacándolo del engaño, sacándolo de los lugares de falsa adoración, sacándolo de lugares donde se enseña una palabra diferente a la que aquí está escrita. Dios lo ha guardado a usted enseñándole cada uno de sus mandamientos, abriendo su mente y su corazón para que esta palabra halle cabida en lo más profundo de su alma. Dios le ha guardado a usted el día que le reveló que usted no está solo aquí, sino que tiene un Padre en los cielos
Dios lo ha guardado a usted cuando se reveló el Hijo a su vida y usted pudo comprender que el Padre envió a su Hijo a esta tierra para que pusiera su vida en propiciación por la suya. Dios lo ha guardado a usted cuando le dijo que en ningún otro hay salvación, que solo hay salvación en la persona de Jesucristo. Dios lo ha salvado a usted cuando le hizo comprender que todos sus pecados, todos fueron perdonados el día que usted aceptó a Jesús y que usted no necesita ninguna obra personal para ser salvo. Que no es María, ni Juan, ni Pedro los que le darán salvación a su vida. No había mejor forma de guardar a sus discípulos que darles horas y horas y horas de enseñanza pura. Y ese es el principal papel de un verdadero pastor, amado hermano. No es hacerlo llorar a través de palabras fingidas, no es a través de traerlos aquí y colocarles música emotiva para que usted llore. No es aplaudir todo lo que usted haga con tal de que esté en la iglesia y no se vaya y que le diga: ¿sabe qué, hermano? Viva como quiera, hermana, haga como quiera. Dios solamente mira su corazón, haga con su cuerpo lo que quiera. Un verdadero hombre de Dios hará lo que hizo el Señor. Los instruirá en la verdad, así duela, así su corazón se rasgue y así salgan lágrimas de sangre en sus ojos. El verdadero hombre de Dios llamará a lo malo malo y a lo bueno bueno, y lo exhortará en amor por la palabra. Esto fue lo que hizo Cristo. Esta fue la más grande acción para guardarlos. Evitó que sus discípulos fueran engañados por los falsos fariseos, por los escribas, por los sacerdotes de su época, que alababan al al Señor de labios, pero su corazón estaba lejos de la verdad de Dios. Pero aparte de enseñarles, Cristo también guardó a sus discípulos a través de sus oraciones. Como sabemos, los discípulos del Señor fueron tentados y aún pedidos por Satanás para zarandearlos, esto es, para remecerlos y destruirlos. Pero la oración de Cristo llevó al Padre a guardar a sus discípulos mientras el Señor estaba enfrentando la hora más crítica en su ministerio, su pasión y su sacrificio. En Lucas 22:31 dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Desde luego que Pedro fue zarandeado y negó 3 veces al Señor, y lo hizo con maldición, con palabras de maldición. Pero luego de la resurrección, Pedro estuvo allí de nuevo con Cristo, y al partir el Señor, Pedro se convirtió en uno de los líderes de la iglesia. Hizo la obra que Cristo le envió. Así que Cristo nos guarda cuando nos enseña la verdad, pero también nos guarda por sus oraciones. Pero también la obra de Cristo nos guardó de ir al infierno. Cuando Él murió en la cruz, cuando Él derramó su sangre por usted y por mí, nos guardó de la ira de Dios y nos guardó de padecer el castigo eterno. Y aún hoy, Cristo en el cielo nos sigue guardando de todos los peligros internos, para ayudarnos a perseverar en la fe
pero también de todos los peligros externos, para salvaguardarnos, como aquel hombre fuerte armado que guarda su palacio y da paz a todo lo que posee. Así está escrito en Lucas 11:21, palabras de Cristo el Señor: cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Usted es propiedad de Cristo, y Cristo aquí es la figura del hombre fuerte que está armado guardando su palacio, esto es su casa. Y por eso usted siente paz, porque Cristo lo está guardando. Así que podemos concluir que es una realidad bíblica, amado hermano, que Dios guarda a sus escogidos para que no se pierdan, mientras perseveran hasta el fin para su salvación, como ocurrió con los 11 apóstoles que eran de Cristo. Sin embargo, amado hermano, no todos son de Cristo, y no todos gozarán de su protección, porque no fueron escogidos para ser vasos de honra, sino vasos de deshonra, como aconteció con Judas Iscariote, quien se conoce como el apóstol traidor, que se perdió. Judas fue el único de los 12 que escogió el Señor, que se perdió eternamente al ser hijo de perdición. Así lo dijo el Señor en su oración de Juan 17:12: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió. Ni Juan, ni Jacobo, ni Bartolomé, que es el mismo Natanael, ni Mateo, que es el mismo, ni Leví. Ninguno de ellos se perdió. Pero sigue orando el Señor y sigue hablando, y avanza en el verso 12: sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Y aquí viene una pregunta: ¿por qué se perdió Judas? La respuesta es corta, es concreta y es sincera, de parte del Señor, para que la escritura se cumpliese. Según las escrituras, amados hermanos, Jesús fue el que escogió a cada apóstol, y esto incluía a Judas. No fue una elección al azar, sino el producto de toda una noche de oración al Padre. En Lucas capítulo 6, versos 12 al 16 se describe: en aquellos días Él fue al monte a orar. Jesús se fue a orar a un monte y pasó la noche orando a Dios. Mire qué enseñanza tan tremenda. Hay decisiones que la gente la toma a la ligera, decisiones que son trascendentes para su vida, y la toman en un abrir y cerrar de ojos. Toda decisión debe ser consultada con sumo cuidado. Y Él se fue al monte a orar y pasó la noche orando al Padre: Padre, ¿cuáles son? Verso 13: y cuando era de día, mire, empezó en la noche y terminó ya de mañana, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Apóstol significa enviado, es como un embajador que va a hablar en nombre de alguien. Escogió a 12 de ellos, los cuales también llamó apóstoles: a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, a Jacobo, a Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. La elección de Judas, iglesia, fue tan importante como la elección de cualquiera de los otros apóstoles, porque fue consultada por Cristo toda una noche. Y a pesar de que muchas personas se preguntan, seguramente usted también, ¿por qué Jesús escogió a Judas? ¿Sabe? No era porque Jesús no supiera,
que Judas era el que le iba a entregar. Él lo sabía. Jesús siempre estuvo consciente de la condición espiritual de Judas. Y a pesar de que Judas fue elegido por el Señor sabía que era un diablo. Así lo llamó el Señor en Juan 6, 70 y 71. Jesús le respondió: no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón. Claro que Jesús sabía, sabe, todo hombre de Dios que tiene discernimiento sabe cuando alguien es de Dios y cuando no es de Dios. Juan utiliza el término diabolos del griego. Emplea un significado equivalente al hebreo Satanás, que significa adversario. No os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo. Esto es, uno de vosotros es un adversario. Nadie le contó a Judas. Él lo vio con sus propios ojos. Él escuchó las palabras del maestro, pero no se convirtió en seguidor como los otros 11 apóstoles, sino en un adversario. En nuestros días es igual. ¿Cuántos pastores no sufren porque escogen a sus diáconos o a los ancianos guiados por el Señor, y estos llegan a convertirse en sus adversarios? Mire, es algo inconcebible que una oveja no ame a su pastor. Yo no puedo entender eso. Si un pastor lo único que hace es entregarse a su oveja. Judas siempre fue un adversario del Señor, lo criticó en todo momento. ¿Sabe? En cierta ocasión, la hermana de Lázaro, después de que el Señor había resucitado a su hermano, quiso honrarlo, ungiéndolo con un aceite muy costoso. Y Judas, en lugar de decir: qué bueno que unjan a mi maestro, que lo honren, él es el Hijo de Dios, él lo merece todo, se puso molesto. Juan 12, 1 al 6. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos, y le dijeron allí, y le hicieron allí una cena. Le hicieron una cena al Señor. Es que acababa de resucitar a un hombre que tenía ya varios días de muerto, y le hicieron una cena. Marta servía, y Lázaro, ese resucitado, era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María, la hermana de Lázaro, tomó una libra de perfume de nardo puro, costoso. Aún en nuestros días el nardo puro es un perfume inalcanzable para nosotros los simples mortales por su costo. Esta mujer cogió no un poquito, una libra de mucho precio, dice la Escritura, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor de perfume. Ella estaba honrando a su Señor. Aquí está el adversario. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Tampoco podemos decir que Cristo escogió a Judas porque no tuviera otras opciones. ¿Sabe? Cristo podía levantar seguidores aún de las piedras mismas. Pero el Señor escogió a Judas a propósito, para que se cumpliera la Escritura, porque Judas era el vaso de deshonra, creado por Dios desde antes de la fundación del mundo, pensado
para este acto vil de traición, como dijo el Señor mientras oraba, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. La Escritura señalaba específicamente que el Mesías debía ser traicionado. Eso lo dijo el Señor, y ser traicionado por uno de ellos. Juan 13, 16 al 18, lo dijo el Señor mientras estaba con ellos. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido. Él sabía. Mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Con estas palabras, el Señor estaba diciendo: se va a cumplir la Escritura, lo que se había profetizado en palabras de David en el Salmo 41, verso 9, que dice: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. ¿Por qué lo escogió? Para que se cumpliera la Escritura. ¿Por qué permitió que Judas cenara con él? Para que se cumpliera la Escritura. Este mismo Judas fue en quien se cumplió las palabras proféticas de David, que hablaba de que esa persona cercana, a quien le confió sus secretos del reino, y aún aquel que lo acompañó mientras enseñaba en Jerusalén, lo traicionaría. Salmo 55, verso 12. Mire lo que dijo el salmista, y se cumplió tal cual con Judas y el Señor. Porque no me afrentó un enemigo, decía el salmista, lo cual habría soportado. Ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, parecía alguien cercano, dormía en las noches cerca del Maestro. Mi guía y mi familiar vivió con él 3 años, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y que andábamos en amistad en la casa de Dios. En ambos versos David señalaba la infame traición de Judas hacia el Mesías. Judas lo vendió, como estaba escrito en Zacarías 11:12, por solo 30 piezas de plata. Y le dijo: si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Precio que recibió el Iscariote, según Mateo 26:14. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar y yo os los entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Y esto lo hizo Judas no porque estaba programado por Dios para pecar, sino porque estaba lleno de codicia. Y esa codicia abrió su corazón para que inclusive esa misma noche que entregó a su maestro, Satanás lo poseyera físicamente. Juan 13:26 nos describe este momento. Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Fueron solo 30 piezas de plata, hermano, como estaba escrito en Zacarías, por lo que Judas vendió a su Señor. Así que selló su destino con su traición. Ninguno de los que habían estado con el Señor de los 11 se perdió,
sino como está escrito en Juan 17:12, el hijo de perdición se perdió. Judas era el hijo de perdición, que es una forma de llamarlo hijo de Satanás, porque los deseos de su padre quería hacer. Lleno de codicia se convirtió en ladrón. Hecho un ladrón fue mentiroso y engañador. Se convirtió en un hombre hipócrita que aparentaba afecto por su maestro, pero lo despreciaba en su corazón. Y finalmente conspiró y se convirtió en asesino del Mesías. Judas, quien era contado como apóstol, escogido por el mismo Cristo, vendió a su maestro para que la escritura se cumpliera. Y también para que la escritura se cumpliera, cuando Judas murió como enemigo de Dios, cuando se suicidó, él se perdió. Y la muerte de Judas fue terrible. En Hechos capítulo 1 verso 15, Pedro describe cómo fue ese trágico final de Judas. Dice: en aquellos días, Hechos 1:15, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura, en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron, y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén. Qué triste que alguien que fue escogido, que estuvo cerca del Señor, que vio la gloria del Señor, terminara de una manera tan terrible. La traición de Judas fue profetizada aún desde antes de que él naciera. Así se diseñó el plan de Dios. Pero vuelvo y insisto, Dios no programó a Judas como un robot para traicionar a Jesús contra su voluntad. Amados hermanos, el que peca lo hace porque hay mal en su corazón y porque desea pecar. Judas escogió vender a su maestro libremente. No le importó ser un apóstol, no le importó haber visto a Cristo en persona, no le importaron sus milagros, ni sanidades, ni su autoridad. Por eso Judas es completamente responsable de sus actos y de su condenación. Judas cayó y fue llamado por Cristo hijo de perdición. Nunca fue un verdadero discípulo del Señor. Nunca tuvo vida espiritual. Hay gente que se acerca a la iglesia, parecen que están vivos, pero realmente están muertos. Hay gente que ha venido a este lugar y que aún viene. Escuchan la misma palabra que usted escucha, que entona los mismos signos que usted entona. Inclusive Dios ha hecho obras en su vida que ellos mismos reconocen que humanamente eran imposibles. Pero aún así no son sinceros ni fieles al Señor. Son falsos discípulos que son capaces de besar a Jesús mientras lo entregan. Lo que nos lleva a confirmar, amados hermanos, la segunda verdad bíblica que planteamos al inicio de esta enseñanza. Así como Dios guarda a los que Él escogió y los salva, conforme a la Escritura, muchos se perderán, no porque Dios así lo desee,
sino porque han escogido libremente pecar contra Dios, se han rebelado contra Dios en su maldad por sus duros corazones, como aconteció con Judas, el apóstol que se perdió. Gracias por seguirnos. Recuerda que estamos ubicados en la carrera 18B 5703, esquina del barrio Pueblo Nuevo, Barrancabermeja, Colombia. Recuerda seguirnos en Facebook y YouTube como Ministerio CVE, Camino, Vida y Esperanza de la Iglesia Bíblica Manantial de Fe. Dios les bendiga.